Con ustedes Kirtop y estas son 100 tecnologías antiguas que se adelantaron a su tiempo. Suena música. La piedra olvidada. En el corazón del Líbano, cerca del antiguo complejo de templos de Baalbek, se encuentra uno de los bloques de piedra tallados más grandes de la historia. Este gigantesco monolito, conocido como la piedra olvidada, impresiona por su tamaño. 19.6 metros de largo, 6 metros de ancho y al menos 5 metros de alto. Su peso se estima en aproximadamente 1.500 toneladas. Eso equivale a 200 elefantes africanos. Algunos investigadores creen que la piedra estaba destinada a una construcción aún más grandiosa que el propio Baalbek. Sin embargo, por razones desconocidas, nunca fue llevado al lugar de la construcción. El complejo de templos de Baalbek, conocido por sus colosales megalitos, fue construido durante la época del dominio romano, en los primeros 3 siglos de nuestra era. Sin embargo, las misteriosas plataformas hechas de bloques gigantes, incluido el famoso trilitón, pudieron haber aparecido mucho antes. ¿Quiénes fueron esos antiguos constructores que tallaron y trataron de mover piedras tan masivas? Es posible que Baalbek sea el legado de una civilización mucho más antigua y avanzada, cuyos rastros siguen siendo un misterio. El artefacto masónico más antiguo. Esta escuadra de latón es uno de los artefactos masónicos más antiguos del mundo. Fue encontrado en 1830 bajo los cimientos del puente de Baal, en la ciudad irlandesa de Limerick. Está fechado en 1507, lo que lo convierte en un testimonio importante de la masonería temprana. En un lado están grabadas las palabras: "Me esforzaré por vivir con amor y cuidado", y en el otro: "según el nivel y la escuadra". Estas frases se relacionan con los principios clave de la masonería: honestidad, justicia y hermandad. La escuadra y el nivel son símbolos tradicionales de los masones, asociados con la rectitud de las acciones y la igualdad de las personas. Cómo este objeto terminó bajo el puente es un misterio. Es posible que haya sido colocado como una piedra simbólica de la suerte durante la construcción. En cualquier caso, es un artefacto raro que nos da una idea del surgimiento de las tradiciones masónicas ya a principios del siglo XVI. El mensaje de los extraterrestres. La isla de Pascua, perdida en la parte sur del Océano Pacífico, se hizo famosa gracias a las gigantescas estatuas de piedra Moai y a las misteriosas tablillas con inscripciones rongorongo. Estas antiguas tablillas cubiertas de extraños jeroglíficos siguen siendo hasta hoy uno de los mayores enigmas arqueológicos. Los científicos creen que el rongorongo es la escritura de la civilización Rapa Nui, que prosperó en la isla hasta el siglo XVIII. La historia de su descubrimiento comienza en 1864, cuando el misionero francés Eguero Neiro llamó por primera vez la atención sobre unas tablillas de madera cubiertas de signos inusuales. Las tablillas estaban hechas de madera de toromiro, que crece en la isla y se encontraba en casi todas las casas. Sin embargo, pronto la mayoría de estos artefactos desapareció debido a las guerras internas y la destrucción. Se conservaron alrededor de 25 tablillas y su estudio mostró un estilo de escritura único, que recuerda a un bustrofedón invertido. Este método de escritura solo se había encontrado antes entre los incas. En las tablillas aparecen figuras, animales, plantas y seres antropomorfos. Los científicos suponen que estos símbolos podrían haberse utilizado para registrar rituales y mitos. Resulta especialmente interesante la similitud entre el rongorongo y otras escrituras antiguas. Algunos signos recuerdan a los jeroglíficos del antiguo Egipto, de la India, así como a los símbolos de la civilización Harappa, que floreció en el Valle del Indo. Incluso se han trazado paralelismos con las escrituras de los indígenas Kuna de América Central y con los dibujos de la isla de Sumatra. Esto da lugar a teorías sobre posibles conexiones entre culturas antiguas a través del océano. Los intentos de descifrar el rongorongo continúan hasta hoy, pero hasta ahora no se ha logrado comprender completamente esta escritura. Una de las versiones es que describe rituales con sacrificios a los dioses. Otra hipótesis más fantástica supone un origen extraterrestre de estos signos, insinuando un contacto con civilizaciones alienígenas. De otro modo, ¿cómo en aquellos tiempos lejanos las personas que habitaban en diferentes continentes podían tener escrituras similares, mientras que nosotros, en nuestra época, teniendo una enorme cantidad de conexiones entre nosotros, a través de teléfonos, satélites e internet, hablamos diferentes idiomas? El misterio de rongorongo sigue sin resolverse, pero su estudio continúa inspirando a científicos y entusiastas en todo el mundo. Ritual durante el cambio de poder. En excavaciones arqueológicas del asentamiento de Ucanal, en el norte de Guatemala, se han encontrado rastros de un antiguo ritual que posiblemente simbolizaba la sustitución pública del antiguo régimen de la civilización maya. En la parte superior de la pirámide templo se encontraron huesos humanos carbonizados y adornos reales.
Estos artefactos pueden indicar rituales funerarios especiales o ceremonias. El análisis mostró que los huesos pertenecen al menos a 4 adultos, de los cuales 3 fueron identificados como hombres. Uno de los esqueletos fue expuesto a una temperatura alta de más de 800 grados. Este estudio confirma que los restos encontrados pudieron haber sido miembros de la familia real, originalmente enterrados en otro lugar y, siglos después, incinerados como parte de un ritual relacionado con su traslado a la pirámide. Entre los objetos encontrados hay 1500 fragmentos de diferentes adornos, colgantes, cuentas, placas y mosaicos de piedra verde, objetos de obsidiana, cuchillas, 10.000 cuentas hechas de conchas marinas, así como colgantes hechos de dientes de mamíferos. También se encontraron fragmentos de una máscara funeraria de mosaico hecha de piedra verde, lo cual es típico de los entierros reales de esa época. El análisis de radiocarbono indica que la muerte de las personas ocurrió aproximadamente 100 años antes de la quema. Esto confirma la teoría de que el entierro pudo haber sido parte de un ritual que marcaba la destrucción simbólica y literal de la dinastía anterior de la línea de Convitsnal. Esto pudo haber sido un evento altamente ceremonial relacionado con el cambio del orden político en la región. La bruja, el gnomo y la pirámide del mago. La antigua ciudad maya de Uxmal, ubicada en la isla de Yucatán, es un lugar donde la arquitectura única y la mitología de los pueblos antiguos se combinan con paisajes de otro mundo. Una de las construcciones más enigmáticas aquí es la pirámide del mago, una estructura sorprendente tanto por su forma como por su significado. Este lugar está rodeado de leyendas mágicas, en particular la historia sobre el gnomo y la bruja, quienes supuestamente construyeron la pirámide del mago. Esta leyenda existe solo en relatos orales de los habitantes locales, ya que no está registrada en textos antiguos. Varias versiones de esta historia se transmiten de generación en generación. La historia fue registrada por primera vez en el siglo XIX por John Lloyd Stephens, un investigador estadounidense que publicó sus observaciones en un libro sobre sus viajes por Yucatán. Un día escuchó este relato de un habitante local. Según la leyenda, en el lugar donde ahora se encuentra la pirámide, antes había una choza de una anciana bruja que deseaba tener un heredero. Con ayuda de la magia, ella creó de un huevo a una criatura parecida a un niño. Este pequeño creció rápidamente hasta el tamaño de un adulto, pero se quedó con la estatura de un gnomo. La bruja estaba orgullosa de él y soñaba con que se convirtiera en un gran gobernante. Siguiendo sus órdenes, el gnomo retó a duelo al rey local. Las pruebas que propuso el rey parecían imposibles, pero cada vez el gnomo las superaba usando la astucia y la magia de su madre. Por ejemplo, el rey le exigió al gnomo construir en una sola noche una casa más alta que todos los edificios de la ciudad. Al amanecer, en el lugar de la vieja choza, se alzaba una majestuosa pirámide. La última prueba consistía en que el rey y el gnomo debían romper leña sobre la cabeza del otro. La bruja preparó a su hijo, poniéndole un hechizo de protección en la cabeza. El rey no pudo hacerle daño al gnomo, pero este con su golpe le quitó la vida al rey. Así, el gnomo se convirtió en el nuevo gobernante. En algunas versiones de esta leyenda, el gnomo es el dios Itzamna, quien construyó la pirámide usando magia. Estos relatos posiblemente surgieron como un intento de explicar la forma inusual de la pirámide del mago, que según los arqueólogos fue construida durante 3 siglos. Mumia Hannah Beswick. El miedo a ser enterrado vivo no son solo mitos y leyendas. La tafofobia, o el miedo a ser enterrado prematuramente, preocupaba a muchas personas famosas, como Chopin y Goldman. Sin embargo, la historia de Hannah Westwick, una habitante de Failsworth del siglo XVIII, es especialmente sorprendente. Hannah quedó impactada por el caso de su hermano John, quien por milagro evitó ser enterrado vivo. Fue encontrado en un sueño letárgico durante su propio funeral. Este caso impactó tanto a Hannah que recurrió a medidas inusuales para protegerse de un destino similar. Ella acudió al doctor Charles White para que él se asegurara de su verdadera muerte antes del entierro. El doctor Charles White, conocido por su interés en la anatomía patológica, tomó la inusual decisión de embalsamar el cuerpo de Hannah. Él extrajo todos los órganos internos y los reemplazó con una mezcla conservante. De esta manera, se aseguró de que Hannah no reviviera en el ataúd. Sin embargo, después de la muerte de Hannah en 1758, su cuerpo no fue sepultado. Se rumoraba que el Dr. White utilizó el dinero destinado al funeral para sus propios fines. El cuerpo de Hannah fue guardado durante mucho tiempo en un embalaje inusual dentro de la carcasa de un gran reloj de pared y posteriormente fue entregado al Museo de Historia Natural de Manchester. Solo más de 100 años después de su muerte, en 1868, a Hannah Westwick se le reconoció como fallecida y fue enterrada en el cementerio de Manchester. Es interesante que después de su entierro, muchos afirmaron haber visto su fantasma, pero no le hizo daño a nadie. Ellos formaban parte de la historia de la crucifixión,
En una antigua pintura georgiana que representa la crucifixión de Jesucristo, llamó la atención un objeto misterioso que se asemeja a un ovni. En el fondo, detrás de la cruz, está dibujado un objeto que parece un botón gigante con patas. Uno de los personajes de la pintura incluso lo señala con la mano, lo que parece ser un énfasis intencional del artista. El origen de la pintura y el nombre de su autor siguen siendo desconocidos, aunque se cree que la imagen fue creada hace aproximadamente 1000 años, en el siglo XI. La iglesia donde se encuentra esta pintura data de un periodo aún más antiguo, el siglo V. Cada edificio fue construido entre los años 1010 y 1029. Algunos creen que este objeto podría representar ángeles guardianes, aunque esto contradice las representaciones tradicionales de ángeles de esa época, que normalmente se mostraban con alas. Otros sugieren que el artista quizá representó intencionalmente algo que recuerda a platillos voladores como parte de una simbología más amplia. Es posible que sea una alegoría o un elemento de un mito religioso que no se ha conservado en las interpretaciones modernas. Sigue generando interés y controversia, ofreciendo una perspectiva única sobre la combinación del arte religioso y símbolos inexplicables que hasta hoy siguen siendo un misterio. Excavaciones en un barril de pólvora. Los arqueólogos descubrieron en el desierto al oeste de Irak asentamientos y artefactos paleolíticos de aproximadamente 1,5 millones de años de antigüedad. Entre los hallazgos hay hachas de mano y herramientas de piedra que arrojan luz sobre la historia temprana de la región y la actividad humana antigua. Las investigaciones se llevaron a cabo en la zona de Al-Shabaka, donde la geoarqueóloga Ella Ekbergs y su equipo estudiaron capas antiguas de suelo y rastros de actividad humana. Identificaron 7 sitios en un área de 10 por 20 kilómetros, así como más de 850 artefactos, incluidos hachas de piedra del Paleolítico temprano. En algún momento, aquí hubo un gran lago que dejó tras de sí cauces de ríos secos. Es probable que los antiguos habitantes usaran esta región para cazar y fabricar herramientas. Los científicos creen que investigaciones adicionales ayudarán a comprender mejor cómo cambió el paisaje y qué grupos de personas lo habitaron en la antigüedad. En el proyecto participaron estudiantes iraquíes que estudiaban geoarqueología y el Paleolítico. A pesar de la situación política inestable, el trabajo se llevó a cabo sin incidentes. En el futuro, Ekbergs planea ampliar las investigaciones para reconstruir los cambios climáticos y la actividad humana temprana en la región. La ropa teñida está en buen estado de conservación. Arqueólogos descubrieron en los Países Bajos los restos más antiguos de tela teñida que tienen una antigüedad de aproximadamente 2.800 años. Fragmentos de material de lana con un patrón a cuadros rojo y azul fueron encontrados en una tumba de élite de la temprana Edad de Hierro en la provincia de Brabante septentrional. La investigación mostró que la ropa probablemente pertenecía a una mujer noble, enterrada con ricos adornos de bronce y hierro. La tela se conservó gracias a la oxidación del metal de los brazaletes, sobre los cuales quedó presionada. Según los científicos, estos fragmentos podrían haber sido parte de un vestido de manga larga o de otras prendas. El análisis reveló que para teñirlos se usaron colorantes naturales. El color azul se obtuvo de la isátide, una planta conocida desde la antigüedad. El tono rojo se obtuvo con carmín, extraído de insectos probablemente de la cochinilla polaca. Este hallazgo confirma que los habitantes de la región ya en el siglo VIII a.C. dominaban tecnologías textiles complejas. Antes de esto, los ejemplos más antiguos de ropa teñida en Europa se habían encontrado en Italia y Austria. Ahora, los Países Bajos también teñían. Resultaron estar entre los países donde mucho antes de la antigüedad ya se usaban tintes y telas estampadas. Armas de 1700 años en Noruega. Un grupo de arqueólogos anunció el hallazgo de varios escondites hechos hace más de 1700 años por cazadores de renos en Noruega. El deshielo también permitió descubrir varias puntas de flecha y algunos palos para ahuyentar. Si quieres matar un reno con arco y flechas, necesitas acercarte lo más posible. Sin embargo, en las montañas de Sandgrafskaret, en el oeste de Noruega, los cazadores no tenían dónde esconderse, así que tuvieron que construir un refugio. El grupo de arqueólogos encontró 5 flechas, 3 de las cuales datan del periodo entre los años 300 y 600 de nuestra era. Las otras 2 flechas probablemente datan del primer milenio antes de nuestra era. Durante muchos años, Pilo y su equipo recorrieron las montañas del oeste de Noruega en busca de artefactos que quedaron al descubierto debido al derretimiento de los glaciares. Este lugar en particular fue descubierto en 2013 y las primeras excavaciones se realizaron en 2018. Los investigadores planean continuar la búsqueda explorando las montañas cercanas. Sin embargo, evidentemente,
No es la primera vez que el derretimiento del hielo ha permitido descubrir artefactos antiguos. En 2011 se descubrió un paso que fue utilizado por los vikingos hace más de 1000 años. En ese momento, el equipo encontró una túnica de lana increíblemente bien conservada, que fue usada hace aproximadamente 1600 años. En 2020, un grupo de arqueólogos también anunció el descubrimiento de cientos de huesos, astas de ciervo y decenas de flechas en las montañas de Jotunheimen, también en Noruega, lo cual está relacionado con el calentamiento global. Hace poco, 7 años después de que se encontrara un esquí en el hielo de Dýrbarðina, el equipo también encontró un segundo esquí, formando así el par de esquís más antiguo jamás encontrado. Restos de vestimentas reales en Israel. Investigadores de Israel, realizando excavaciones en el valle de Timna, descubrieron restos de tela tejida, una borla y fibras de lana teñidas con el llamado púrpura real. El tono de la tela coincidía con las descripciones bíblicas de las vestimentas púrpuras que usaban el rey Salomón y otros gobernantes antiguos. Según los científicos, tuvieron la oportunidad de echar un vistazo al guardarropa de los reyes bíblicos. El tinte púrpura tenía un color brillante y era duradero, pero era extremadamente difícil de conseguir, por lo que tenía un costo muy alto y solo estaba disponible para unos pocos elegidos. La datación por radiocarbono confirmó que los hallazgos datan aproximadamente del año 1000 antes de nuestra era, lo que corresponde a la época de los reinos bíblicos de David y Salomón en Jerusalén. En ese tiempo, el púrpura se fabricaba a partir de moluscos que vivían en el mar Mediterráneo. Según los historiadores, costaba incluso más que el oro. Los científicos señalaron que este es el primer caso en que se encuentra una tela púrpura de la Edad de Hierro en Israel y, en general, en todo el sur del Levante. Antes solo se habían encontrado desechos de conchas de moluscos y fragmentos de cerámica con manchas de tinte, que evidenciaban la existencia de la industria del púrpura. La tela se conservó en el valle gracias a su clima extremadamente seco. La misteriosa tumba 157. Durante las excavaciones en la parte oriental de Croacia, en el asentamiento de Rachesha, los arqueólogos descubrieron un misterioso entierro medieval que recibió el nombre de Tumba 157. Llamó la atención por su ubicación inusual y los aterradores rituales. La tumba se encontraba bajo el suelo de una antigua iglesia, a lo largo de la pared sur, y sobre los restos del difunto había piedras masivas que, según los investigadores, pudieron haber sido colocadas allí intencionalmente para evitar su posible resurrección. Este hecho, así como la posición especial del cuerpo, llevó a la suposición de que el entierro estaba relacionado con la creencia en vampiros. El análisis antropológico mostró que los restos pertenecen a un hombre de entre 40 y 50 años que en vida realizaba trabajos físicos pesados. Sin embargo, lo más misterioso es el daño intencional al esqueleto. Su torso estaba orientado hacia abajo y la cabeza separada del cuerpo. Estas prácticas funerarias inusuales se habían encontrado antes en Europa y a menudo se asociaban con el miedo a los muertos que podían volver a la vida. El contexto histórico también le da un significado especial al hallazgo. El asentamiento de Rachesha existió desde el siglo XIII hasta el XVI y perteneció primero a los templarios, luego a la Orden de los Hospitalarios y después pasó a manos de la nobleza local. Los arqueólogos han descubierto aquí 181 entierros en 15 años. En algunas tumbas se encontraron rastros de rituales funerarios poco comunes, incluyendo cuerpos decapitados y huesos dislocados, lo que evidencia antiguas supersticiones y temores. El análisis de fuentes históricas confirma que incluso después de la adopción del cristianismo en los países eslavos, la creencia en fuerzas malignas persistió. Amuleto de plata. En Alemania, cerca de Frankfurt, los arqueólogos descubrieron un artefacto único, un amuleto de plata conocido como la inscripción de plata de Frankfurt. Esta es la prueba más antigua del cristianismo al norte de los Alpes, que data aproximadamente entre los años 230 y 270 de nuestra era. El hallazgo amplía significativamente la comprensión sobre la difusión del cristianismo en el Imperio Romano. El amuleto fue encontrado durante las excavaciones de un cementerio romano en la zona de Heilmannstraße, en la antigua ciudad de Nida. Entre las 127 sepulturas, la tumba que más llamó la atención fue la de un hombre de 30 a 45 años, junto con ofrendas funerarias inusuales como cerámica e incensario. Debajo de su barbilla se encontró una lámina de plata enrollada. El análisis mostró que se trata de una filacteria, destinado a proteger a quien lo lleva. El contenido de la inscripción, grabada en la plata, se logró descifrar mediante tomografía computarizada. El texto en latín consta de 18 líneas y contiene exclusivamente fórmulas cristianas: Santo, Santo, Santo y en el nombre de Jesucristo, el Hijo. También se incluyen citas de la carta a los filipenses del apóstol Pablo. Este hallazgo demuestra que el cristianismo se difundió en la región varias décadas antes de lo que se pensaba anteriormente. Nida, como un importante centro cultural y administrativo romano,
se convirtió en un lugar donde la nueva religión pudo establecerse en un entorno multicultural. Las armaduras de los húsares en Polonia, los húsares, caballería ligera originada en la Hungría medieval, desempeñaron un papel clave en numerosos acontecimientos históricos. Los Habsburgo los utilizaban para protegerse de los otomanos y participar en los conflictos europeos. Especialmente famosos se hicieron los húsares polacos, que participaron en batallas como la de Orsha en 1514 y el asedio de Viena en 1683. Recientemente, en el pueblo polaco de Mikulowice, un habitante local, Patryk Chmielewski, descubrió con la ayuda de un detector de metales una armadura de húsar parcialmente conservada. El hallazgo incluye varios elementos: coderas, hombrera, protección para la clavícula y un guardabrazo. La armadura fue encontrada a una profundidad de 60 centímetros y los expertos suponen que data de principios del siglo XVII. Es interesante que la armadura encontrada carece de elementos decorativos, lo cual es característico del equipo militar encargado no por magnates, sino por nobles más modestos. Esto indica que la armadura fue fabricada en un taller local por encargo individual de un propietario adinerado. La arpía misteriosa. El relieve de la Reina de la Noche, creado alrededor del año 1000, es uno de los artefactos más enigmáticos de Mesopotamia. También conocido como el Relief de Burney, muestra a una diosa alada con garras de ave en lugar de pie sobre los lomos de dos leones. A sus lados hay búhos, que simbolizan el dominio sobre la oscuridad nocturna y el mundo de los espíritus. La identidad de la diosa representada sigue siendo motivo de debate. Algunos investigadores creen que se trata de Ishtar Inanna, la diosa babilónica del amor, la guerra y la fertilidad. Otros sugieren que el relieve representa a Ereshkigal, la sombría señora del inframundo y hermana de Ishtar. La simbología del relieve indica el poder y la fuerza sobrenatural de la diosa. Probablemente el relieve era un objeto de culto relacionado con rituales religiosos o prácticas mágicas. Sus ricos detalles y monumentalidad hablan de la importancia de la imagen de la deidad en las creencias de esa época. Hoy en día, este artefacto se encuentra en el Museo Británico. En China se ha descubierto una cultura de la Edad de Piedra. En la revista Nature, un grupo de especialistas informa sobre el hallazgo de restos de una cultura de la Edad de Piedra al oeste de Pekín, China. Hace unos 40.000 años, los antiguos homínidos usaban aquí el ocre y fabricaban pequeñas herramientas de piedra. Este lugar ofrece una visión poco común de la vida de nuestros antepasados que vivieron en esa época en esta región. El yacimiento se encuentra en la cuenca de Nihewan, en el norte de China, a una profundidad de unos 2.5 metros bajo una capa de sedimento olivítico oscuro, que data de entre 41.000 y 39.000 años atrás. El equipo desenterró restos de animales, incluyendo más de 430 huesos de mamíferos, un hogar, evidencia de procesamiento y uso de ocre, una herramienta de hueso, y más de 380 líticos miniatura. Son pequeñas herramientas y artefactos hechos de piedra tallada o pulida. La presencia de ocre procesado es de especial interés para los investigadores. Sabemos que en ese tiempo el ser humano y sus parientes ya usaban este pigmento desde hace mucho tiempo. La evidencia del procesamiento de ocre en Siama Bay incluye 2 piezas de ocre con composiciones minerales ligeramente diferentes. Los investigadores explican que encontraron estos artefactos muy cerca uno del otro, descansando sobre una zona de sedimento enrojecido. Con los datos disponibles, todavía no pueden determinar exactamente cómo se usaba este pigmento. Sin embargo, rastros de ocre podrían haber aparecido en varias herramientas de piedra en este lugar. La naturaleza de estas herramientas sugiere que el pigmento pudo haberse utilizado como aditivo al trabajar pieles o como adhesivo para pegar mangos a las herramientas de piedra. Sin embargo, no se descarta que este ocre también pudiera haberse utilizado con fines simbólicos, como la pintura rupestre o la pintura corporal. Queda una pregunta sin respuesta. ¿Qué homínidos arcaicos ocuparon este lugar hace 40.000 años? Algunas evidencias apuntan al Homo sapiens, aunque no se han encontrado restos humanos fosilizados en este lugar. Restos humanos modernos se encontraron en un sitio más reciente, ubicado a unos 110 kilómetros de allí, así como en otro sitio de esta región, la cueva superior de Zhoukoudian. Es posible que los neandertales y los denisovanos todavía visitaran esta zona en ese momento. Фрагменты золотного шитья в Арктике. Científicos de Tiumen, durante excavaciones en el Ártico, encontraron fragmentos de bordado en oro del siglo XVII, lo cual es el primer hallazgo de este tipo en Rusia. Los primeros ejemplares de este tipo de bordado en oro y de ropa exterior masculina solo se conocían por grabados. Los objetos se conservaron gracias al clima del Ártico. Al estudiar el hallazgo, los científicos concluyeron que los hilos de oro están hechos de un núcleo de seda, compuesto por 200 a 300 hebras de seda
envueltas con tiras de lámina metálica. Los hilos fueron hechos en Europa Occidental, pero la prenda en sí fue confeccionada por artesanas rusas. Los hallazgos se han conservado hasta nuestros días gracias a las condiciones de la zona ártica, el permafrost y los procesos especiales del suelo. Es posible que los sélcucos recibieran las prendas con bordados de oro como pago por el servicio al zar. No hay hallazgos similares en ningún museo de Rusia. Se planea exhibir los restos del bordado de oro en el Museo de Celigar. La momia del león yakuto. En noviembre de 2024, paleontólogos rusos terminaron de estudiar un hallazgo único, la momia de un cachorro de Homo therio que permaneció en el permafrost de Yakutia durante unos 35.000 años. Este es uno de los ejemplares más raros de depredadores antiguos que durante millones de años dominaron vastos territorios desde América del Norte hasta África. Los homotherios eran depredadores poderosos, compitiendo con leones, tigres dientes de sable e incluso hienas. Cazaban en manada, y sus colmillos, aunque más cortos que los de los esmilodones, eran más gruesos y resistentes, lo que les permitía atravesar la piel de animales grandes, como los mamuts jóvenes. A diferencia de los esmilodones, que cazaban solos al acecho, los homotherios preferían la caza en grupo, como los lobos. Sus poderosas patas y su caja torácica desarrollada los hacían cazadores resistentes. El hallazgo en Yakutia permitió a los científicos estudiar en detalle la apariencia de la cría. Ya a las 3 semanas tenía un cuello macizo, un hocico ancho y patas que parecían esquís, ideales para moverse sobre la nieve. La comparación con un cachorro de león moderno mostró que los homotherios eran más robustos y musculosos. A pesar de sus adaptaciones, los homotherios se extinguieron hace unos 10.000 años. Su estrategia de caza especializada resultó ineficaz ante el derretimiento de los glaciares y la competencia con los humanos primitivos. La visión de Babilonia sobre la Tierra y más allá. El mapa babilónico del mundo, o Imago Mundi, es uno de los mapas más antiguos conocidos, creado alrededor del siglo VIII a.C. La tablilla, hecha de arcilla, muestra la visión que tenían los antiguos babilonios sobre la tierra. En el centro del mapa está representada Babilonia, situada a orillas del río Éufrates. El mapa está rodeado por importantes referencias geográficas: Sus al sur, Urartu al noreste y Yaván al noroeste. Fuera de este territorio se encuentran regiones triangulares que, según los investigadores, simbolizan tierras desconocidas o zonas montañosas. El mapa está rodeado por un río salado llamado el río Amargo que, según ellos, atravesaba todo el planeta. Llaman la atención las inscripciones míticas que mencionan la creación de la tierra y el mar por el dios Marduk, lo que convierte al mapa no solo en un artefacto geográfico, sino también cosmológico. La conexión con los ovnis surge debido a las áreas triangulares fuera del mapa. Algunos investigadores creen que los antiguos habitantes de Babilonia intentaron representar tierras desconocidas, que ellos asociaban con seres divinos o extraterrestres. La cueva subterránea de Girsan, ubicada en Arabia Saudita, es un importante sitio arqueológico que demuestra el papel crucial de los tubos de lava en la vida de nuestros antepasados. Este túnel de lava de 1,5 kilómetros, formado como resultado de la actividad volcánica, sirvió como refugio para las personas durante 7.000 años. Un grupo internacional de arqueólogos encontró aquí numerosos objetos que cuentan sobre la vida de los antiguos. Se encontraron fragmentos de ropa, madera trabajada, restos de construcciones de piedra y herramientas. Se supone que se usaban con fines domésticos. Además, los arqueólogos encontraron huesos de animales, que podrían haber sido tanto desechos de comida como parte de enterramientos. El estudio de los restos muestra que la dieta de los habitantes de la cueva era más rica en proteínas, pero con el tiempo aumentó la proporción de alimentos vegetales provenientes de los oasis cercanos. Las cuevas también eran utilizadas por los pastores como refugio temporal durante los traslados entre oasis, lo que favorecía el comercio. Esta hipótesis se confirma por los dibujos rupestres que representan un ganado doméstico. Ciudades antiguas perdidas. Los arqueólogos descubrieron ciudades antiguas en las selvas tropicales del Amazonas, donde hace aproximadamente 2.000 años pudieron haber vivido hasta 30.000 personas. Esto se informa en la revista Science. Utilizando un lidar ultrasónico, el equipo dirigido por Steven Royston del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia exploró el área y encontró bajo tierra numerosas estructuras y caminos. Antes de la llegada de los españoles, aquí habitaban los pueblos Quilamopía y Upanú. Él llamaba a este lugar el Valle Perdido de las ciudades antiguas, destacando su carácter excepcional e importancia para comprender la historia del Amazonas. Las ciudades encontradas, construidas en una enorme extensión, incluían edificios residenciales y públicos, rodeados de campos agrícolas con canales de drenaje. Las carreteras conectaban las ciudades, algunas de las cuales alcanzaban hasta 20 kilómetros de longitud. Royston señala que los habitantes locales
usaban arcilla en lugar de piedra para la construcción. Estas ciudades existieron desde el año 500 a.C. en paralelo con el Imperio Romano en Europa y perduraron alrededor de 1000 años. Cuentas de la Ruta de la Seda. Los arqueólogos estudiaron unas cuentas únicas de la tumba de una misteriosa mujer apodada la Princesa Roja de la Ruta de la Seda. La tumba fue encontrada en Xinjiang, China, hace unos 15 años, pero llamó la atención recientemente debido a sus inusuales adornos. El hallazgo tiene más de 2000 años de antigüedad. Los especialistas estudiaron 8 cuentas de color rojo brillante y descubrieron que están hechas de raros corales mediterráneos. Los análisis mostraron que el material fue traído de las costas del Mediterráneo occidental. Esto indica la existencia de relaciones comerciales lejanas y sorprendentes en la antigua China. En aquellos tiempos, los corales se consideraban un lujo y eran valorados casi tanto como el oro y las piedras preciosas. Los científicos suponen que estas joyas llegaron a Asia Central a través de la Ruta de la Seda, una ruta comercial que conectaba Oriente y Occidente. Al parecer, las cuentas no eran solo un adorno, sino un símbolo de riqueza, prestigio o poder de la mujer. 500-летние кости на палках. Hace cientos de años, los habitantes originarios de las zonas costeras del actual Perú recogían los restos de sus muertos de tumbas profanadas y los colocaban en palos. Los científicos contaron casi 200 de estos palos en tumbas de piedra en el territorio del Valle de la Cultura Chincha. Los arqueólogos suponen que los españoles, quienes saqueaban estas tumbas, fueron los responsables de que surgiera esta práctica. En un intento de devolver, aunque fuera un poco, la integridad a los restos de sus antepasados, los habitantes originarios los ensartaban en estos palos. En total, los arqueólogos estudiaron 664 tumbas en 44 cementerios repartidos en un área de 40 kilómetros cuadrados en el Valle de Chincha. Encontraron 193 palos con vértebras. Pudieron determinar su antigüedad mediante el carbono radiactivo en los huesos y la madera. El carbono radiactivo se acumula en el organismo durante la vida y después de la muerte se descompone en nitrógeno a una velocidad conocida. Por la cantidad de carbono radiactivo que queda, se puede determinar cuándo murió el organismo. El análisis mostró que las vértebras y los palos datan de los años 1450 a 1650 de nuestra era, durante el período de la caída del Imperio Inca y la toma del poder por los colonizadores europeos. La mayoría de estos entierros restaurados fueron encontrados por los científicos en grandes tumbas de piedra llamadas chulpas. En estas tumbas casi siempre se enterraba varias personas juntas. En una de ellas, los científicos contaron los restos de cientos de personas. En el apogeo de su florecimiento, entre los años 1000 y 1400, en el reino de Chincha, vivían alrededor de 30.000 personas. A finales del siglo XV se fusionaron con el Imperio Inca. Después de la llegada de los europeos, el hambre y las epidemias, la población disminuyó drásticamente. En 1583 solo quedaban 979 casas. De documentos europeos se sabe que los españoles a menudo saqueaban las tumbas de los Chincha, llevándose oro y artefactos, y destruyendo los restos. Un tambor de más de 5.000 años y una escultura de tiza de 5.000 años fueron descubiertos en el este de South Yorkshire. Ha sido llamada la obra de arte prehistórica más importante encontrada en el Reino Unido en el último siglo. El objeto, cuyo propósito aún no se ha determinado, pronto será exhibido en el Museo Británico. Es uno de los 4 ejemplares conocidos de su tipo. Los otros 3 tambores de Fulton fueron descubiertos en 1889 en el lugar de entierro de un niño en North Yorkshire, a unos 400 kilómetros de Stonehenge. Desde entonces, todos ellos han pasado a formar parte de la colección del Museo Británico. Actualmente, se consideran unos de los objetos antiguos más famosos y enigmáticos jamás encontrados en Gran Bretaña. Se sabe relativamente poco sobre estos famosos tambores de Fulton, pero un nuevo ejemplar, descubierto a menos de 30 kilómetros del pueblo de Burton Agnes, podría ayudar a los investigadores. Según informa The Guardian, este nuevo tambor fue extraído en 2015 de la tumba de 3 niños, enterrados uno al lado del otro y tocándose las manos. El artefacto fue colocado sobre la cabeza del niño mayor, junto con una bola de creta y un alfiler de hueso pulido. El lugar de entierro se encuentra aproximadamente a 380 kilómetros de Stonehenge. Al igual que los otros 3, este nuevo tambor, decorado con rostros humanos estilizados y patrones geométricos, fue tallado en creta local. Al parecer, no era un instrumento musical funcional. Este objeto, al igual que los otros 3, está tallado de una sola pieza de creta y no tiene una cavidad interna de resonancia. Según los arqueólogos, pudo haber sido creado como una escultura artística y pudo servir como talismán para proteger a los niños fallecidos a quienes acompañaba. Brillaban bajo los rayos del sol. Durante la investigación de un antiguo complejo funerario en el suroeste de España,
los arqueólogos encontraron restos de mujeres enterradas con vestimenta ritual adornada con miles de cuentas. Este atuendo inusual, según los científicos, indicaba el alto estatus de sus portadoras y se utilizaba en ceremonias especiales. La tumba, que tiene unos 5000 años de antigüedad, está ubicada en Valencina de la Concepción, en una zona arqueológica cerca de Sevilla. Las excavaciones revelaron la mayor colección de cuentas jamás encontrada en una sola tumba. En total, los investigadores estudiaron más de 270.000 cuentas hechas de conchas marinas, piedra y huesos. Destaca especialmente una tumba de la Dama de Marfil. Sus adornos probablemente estaban relacionados con los recursos marinos y las rutas comerciales de la Edad del Cobre. Según los investigadores, las cuentas de nácar brillaban al sol, intensificando el efecto visual del atuendo. Los científicos creen que las cuentas formaban parte de túnicas, faldas o capas ensartadas en la tela, de la cual se conservaron algunos restos. Los investigadores señalan que para fabricar tal cantidad de cuentas se habría necesitado un equipo de 10 personas trabajando al menos 7 meses. La magnitud del trabajo es impresionante y señala las complejas tradiciones artesanales de aquella época. Antiguo piso de huesos. En la ciudad neerlandesa de Alkmaar, los arqueólogos descubrieron un hallazgo único, una parte del piso hecha de huesos de animales. Este raro hallazgo se hizo en la calle Amsterdam durante los trabajos de reconstrucción de un edificio. Un piso hecho de huesos es una verdadera rareza, especialmente para la provincia de Holanda septentrional, aunque ya se han encontrado ejemplos similares en otras ciudades históricas de la región, como Hoorn, Enkhuizen y Edam. Los arqueólogos descubrieron que el piso está compuesto parcialmente por huesos de la parte media de las patas y pezuñas de ganado vacuno. Los huesos fueron cuidadosamente trabajados para alcanzar la misma altura y se colocaron formando un patrón. Algunos se colocaron con las puntas hacia arriba, otros con los cortes planos. Rellenaban los espacios entre las baldosas antiguas, creando un patrón decorativo peculiar. El propósito de los huesos en la estructura del piso sigue siendo un misterio. Es posible que se hayan utilizado por su disponibilidad y bajo costo o debido a ciertas funciones del edificio. Es posible que en este lugar se realizara alguna actividad específica relacionada con el comercio de carne o el procesamiento de animales, pero las razones exactas aún deben determinarse. El puerto pirata más lujoso, Port Royal, conocido como la ciudad más perversa del mundo, alguna vez fue el puerto más rico del Caribe. Este lugar era considerado el centro del lujo y la decadencia, donde la abundancia de alcohol, juegos de azar y entretenimiento con mujeres atraía a piratas y aventureros de todo el mundo. Sin embargo, un repentino terremoto el 7 de junio de 1692 puso fin a este esplendor, cuando 2/3 de la ciudad se hundieron bajo el agua, llevándose consigo muchas vidas. La historia de Port Royal comenzó con el pueblo taíno, que utilizaba este territorio para la pesca hasta que los españoles tomaron el control de la región. Sin embargo, el verdadero potencial de Port Royal se reveló solo después de que los ingleses conquistaron Jamaica en 1654, construyeron el fuerte Cromwell, que más tarde fue renombrado como Fuerte Charles, y comenzaron a usar Port Royal como una base estratégica para operaciones de corsarios bajo el liderazgo de Enrique Morgan. Esto rápidamente convirtió a la ciudad en el puerto comercial más grande de la región. La catástrofe de 1692 marcó un final epidémico y repentino para la prosperidad de Port Royal. Un terremoto y el posterior tsunami destruyeron la mayor parte de la ciudad en cuestión de minutos, causando la muerte de 1.600 personas y heridas graves a otras 3.000 víctimas. A pesar de esto, la ciudad que desapareció bajo las aguas sigue siendo uno de los monumentos arqueológicos más importantes. Desde la década de 1950, los arqueólogos han descubierto numerosos artefactos bien conservados, incluyendo objetos cotidianos e incluso restos humanos. Uno de los hallazgos, un reloj de bolsillo, permitió establecer con precisión la hora de la catástrofe, las 11:43. La misteriosa mujer es 300 años mayor que Otzi. Científicos austriacos volvieron a investigar los restos de un individuo encontrados en 1909 en las cercanías de Graz y descubrieron que pertenecían a una mujer mayor que murió a la edad de más de 50 años, alrededor de los años 3630 a 3380 a.C. Estos son los restos humanos más antiguos encontrados en Estiria, que son aproximadamente 300 años más antiguos que los de Otzi, hallados cerca de ahí. El estudio de sus huesos mostró que durante su vida a menudo pasó hambre y después de su muerte, al parecer, le cortaron la cabeza. En la época del Neolítico tardío y el Eneolítico, es decir, alrededor de los años 4900 a 3400 a.C., en Europa Central, en el territorio de las actuales Hungría, Eslovaquia, Chequia, Austria, Eslovenia y Polonia, se formó la cultura arqueológica del Lengyel, que recibe su nombre de un cementerio homónimo excavado a finales del siglo XIX.
Se destaca principalmente por el dominio y procesamiento del cobre, que en los portadores de la cultura Lengyel se representa principalmente por hallazgos de adornos. Estas personas, que se dedicaban principalmente a la agricultura, preferían establecerse en grandes asentamientos fortificados, con los que también estaban relacionados sus cementerios. Los entierros se realizaban principalmente según el rito de inhumación, en posición encogida de lado, y a menudo los hombres eran enterrados sin cráneos. Los científicos señalaron que se trataba de una mujer bastante fuerte y de baja estatura, que murió a una edad avanzada alrededor de los 53 años. El estudio de los huesos mostró que la mujer tenía una musculatura bien desarrollada, al parecer como resultado de cargar objetos pesados a largas distancias. Los restos también muestran evidencia de múltiples periodos de desnutrición, lo que llevó a una alta susceptibilidad a las enfermedades. Al parecer, su baja estatura, de aproximadamente 147 centímetros, también fue consecuencia de la falta de nutrientes. Los investigadores encontraron en su cráneo signos de manipulación. Así, la mujer tenía el foramen magno ampliado mediante cortes y también le fueron retirados los cóndilos. Además, hay rastros de intervención en su primera y segunda vértebras precervicales. Los científicos creen que poco después de su muerte, le separaron el cráneo de las vértebras cervicales con un cuchillo de sílex. Según los investigadores, es difícil juzgar las razones de este comportamiento. Es posible que esto sea parte de un rito funerario, el deseo de extraer el cerebro o de obtener un trofeo. Decenas de esqueletos decapitados. Durante las excavaciones en el asentamiento romano en Buckinghamshire, Inglaterra, los arqueólogos encontraron alrededor de 40 esqueletos decapitados. La mayoría de estas personas fueron enterradas en tumbas con las cabezas cortadas, colocadas entre las piernas o a los pies. Los investigadores creen que probablemente eran criminales ejecutados. Recientemente, los arqueólogos lograron excavar las ruinas de una ciudad romana antigua, encontradas en Lidmarstone, cerca de Aylesbury, Inglaterra, antes de la construcción del futuro ferrocarril de alta velocidad HS2. Las excavaciones permitieron ver con nuevos ojos la Britania romana de hace 2000 años. Entre los principales hallazgos, los investigadores descubrieron estructuras que contienen evidencia de construcciones domésticas, así como otras dedicadas a actividades comerciales e industriales. El equipo también encontró más de 1.200 monedas, así como cerámica, cubiertos, dados, campanas y varias balas de plomo. Estos hallazgos indican que este territorio era una zona de comercio y negocios. Parte de la carretera ampliada también pudo haberse utilizado para estacionar carretas y puestos de mercado. Según uno de los informes, además de que en la ciudad vivía mucha gente, viajeros y otros soldados que iban y venían del cuartel en Bolchester, finalmente los investigadores encontraron un cementerio romano tardío que contenía más de 425 tumbas, el más grande conocido en Buckinghamshire. Entre los enterrados también había varias personas decapitadas. Alrededor del 10% de las tumbas y sus cabezas fueron colocadas entre sus piernas. Los entierros de personas decapitadas no son desconocidas en la cultura romana, especialmente en la Britania romana, pero siguen siendo raras. Además, el número de personas involucradas en esto es inusualmente grande. ¿Pero por qué les cortaron la cabeza? La decapitación era uno de los 4 métodos principales de ejecución sancionados por la ley romana y era una opción popular entre los legisladores en toda la Britania romana. A favor de esta hipótesis está el hecho de que algunas de estas personas, al parecer, fueron golpeadas por detrás con una hoja muy afilada mientras estaban de rodillas. Uno de los detalles más sorprendentes es que estas tumbas no se diferencian en nada de las demás. A estas personas las entierran con los tipos habituales de mobiliario funerario, incluso en ataúdes y mezcladas con otros cuerpos en los cementerios. Se supone que los familiares de las víctimas probablemente querían enterrar la cabeza junto al resto del cuerpo para que el alma descendiera al inframundo y no se quedara cerca del cadáver, persiguiendo a los vivos. Por otro lado, también pudieron temer que el cadáver pudiera recomponerse y salir de la tumba, lo que explica por qué la cabeza estaba colocada lejos del cuello. El Trilitón. En Baalbek, en los cimientos del templo de Júpiter, hay 3 enormes bloques de piedra que aún hoy sorprenden incluso a los arqueólogos más experimentados. A ese conjunto se le llama Trilitón. Imagínate la escala. Cada uno de estos bloques pesa casi 800 toneladas y sus dimensiones son impresionantes. Aproximadamente 19 metros de largo, un poco más de 4 metros de alto y alrededor de 3.6 metros de anchos. Incluso hoy en día levantar y mover estas piedras gigantes sería difícil, y los antiguos constructores no tenían grúas ni maquinaria especial a su disposición. Hasta ahora no está del todo claro cómo exactamente transportaban y colocaban estas piedras colosales. Se cree que los bloques de piedra se movían sobre trineos de madera especiales, usando troncos y cientos de trabajadores. Algunos incluso han sugerido la participación de extraterrestres en la construcción,
pero los científicos serios rechazan esas hipótesis. El trilitón no es solo la base de un templo, sino un claro ejemplo de lo avanzados que eran los conocimientos de ingeniería de las civilizaciones antiguas. Es posible que futuros hallazgos ayuden a revelar el misterio de la aparición de estructuras tan masivas en la antigüedad. Ataúd lacado. En 2018, en la provincia china de Jiangsu, los arqueólogos descubrieron un ataúd lacado especial de 700 años de antigüedad de la dinastía Yuan. Su superficie de color rojo brillante se conservó perfectamente gracias a la cobertura de laca en varias capas que protegía la madera de la humedad y el deterioro. Los ataúdes lacados eran un símbolo de alto estatus en China, y su creación requería tecnologías complejas. La laca se aplicaba en varias capas y luego se pulía hasta obtener brillo. Este método de conservación permitió que el ataúd sobreviviera siglos prácticamente sin daños. El hallazgo es importante también porque la dinastía Yuan ha dejado relativamente poca información, y este ataúd puede contar mucho sobre las tradiciones funerarias de esa época. La misteriosa joya de Alfredo. En 1693, en el condado de Somerset, un agricultor se topó accidentalmente con un objeto que cambió la percepción de los historiadores sobre la Inglaterra de la Alta Edad Media. Bajo una capa de tierra, el arado descubrió un artefacto único, una joya de Alfredo datada en el siglo IX. Este hallazgo impresiona por su maestría. Las piezas de oro, esmalte y cuarzo están decoradas con un diseño complejo y la inscripción: Alfredo me ordenó hacer esto. El artefacto está relacionado con el legendario rey Alfredo el Grande, conocido como uno de los gobernantes más ilustrados de Inglaterra. Se supone que el adorno pudo haber sido parte de un cetro o un puntero utilizado para leer textos sagrados. Esta herramienta simboliza la unión del poder, la sabiduría y el afán de Alfredo por el conocimiento. La conexión con los ovnis y los misterios del pasado se vuelve interesante si profundizamos en el simbolismo del objeto. Algunos investigadores sugieren que el diseño complejo de la joya y su acabado brillante podrían haber sido inspirados por la observación de fenómenos celestiales inusuales. En aquellos tiempos, los cometas y los brillos en el cielo eran percibidos como mensajes de los dioses o incluso de civilizaciones extraterrestres. Los investigadores descifraron el manuscrito de Voynich. El manuscrito de Voynich ha intrigado a científicos y criptógrafos durante más de 600 años. Este documento, lleno de textos cifrados e ilustraciones inusuales, ha dado lugar a muchas hipótesis, desde hechizos mágicos hasta textos obscenos. Pero los investigadores de la Universidad de Macquarie llegaron a la conclusión de que el contenido del manuscrito no solo es decente, sino que también contiene información que a principios del siglo XV no era para todos. El doctor Keegan Brewer, autor principal del estudio, afirma que el manuscrito es un manual medieval de ginecología, que incluye información sobre sexo, anticoncepción y tratamiento de enfermedades ginecológicas. El carácter cifrado del texto sugiere que se intentó restringir el acceso a esta información para un grupo específico de lectores, las mujeres, lo que es un claro ejemplo de censura de género. En el manuscrito hay muchas ilustraciones con imágenes de plantas, animales y personas, pero los investigadores prestaron especial atención a los dibujos de mujeres desnudas señalando sus genitales. Estas imágenes claramente insinúan la orientación ginecológica del texto. Los secretos femeninos, como se llamaba la salud de la mujer en la Edad Media, estaban sujetos a una estricta censura a pesar de ser estudiada activamente. La cultura patriarcal de esa época temía al cuerpo femenino y sus funciones, lo cual se reflejaba en los textos médicos de aquel entonces. Una de las ilustraciones más grandes y enigmáticas, conocida como las rosetas, podría simbolizar las opiniones aceptadas sobre el sexo y la anticoncepción de aquella época. Según las creencias de aquel entonces, el útero estaba compuesto por 7 cámaras y la vagina tenía 2 orificios. Es posible que los 9 círculos de la ilustración simbolicen estos detalles anatómicos. De este modo, el manuscrito de Voynich podría no ser simplemente un conjunto de símbolos sin sentido o una broma, como algunos han sugerido, sino un documento histórico importante que desafía los enfoques hacia la salud femenina en la Europa medieval. La Capilla Sixtina del Antiguo Egipto. Ante ustedes está una de las tumbas más impresionantes del Antiguo Egipto, la tumba de la reina Nefertari, esposa de Ramsés II. Tiene más de 3.200 años y a menudo se le llama la Capilla Sixtina de Egipto debido a sus increíbles pinturas murales. A diferencia de muchas otras tumbas, esta impresiona no solo por su tamaño, sino también por sus colores vivos, casi intactos. En las paredes hay escenas del Libro de los Muertos, imágenes de dioses y la propia Nefertari, que va hacia el más allá. Los egipcios creían que esas pinturas ayudarían a la difunta a superar las pruebas y alcanzar la vida eterna. El nivel de detalle es impresionante. Líneas finas, patrones complejos, colores vivos. Todo esto hace que la tumba sea una verdadera obra maestra. Desafortunadamente, muchas partes de las paredes fueron dañadas por el tiempo, pero los restauradores lograron preservar su grandeza. Hoy en día, esta tumba es considerada una de las más hermosas del Valle de las Reinas
y una verdadera ventana al mundo del arte ruso. Las pajillas para beber más antiguas del mundo. Según un grupo de expertos, 8 largas pajillas de oro y plata de unos 5.500 años de antigüedad, descubiertas en Rusia a finales de la década de 1980, podrían ser las pajillas para beber más antiguas del mundo. Probablemente se usaban para beber cerveza. Anteriormente, los investigadores pensaban que eran cetros. En 1987, al analizar el contenido de 3 compartimentos con restos humanos durante las excavaciones de un túmulo cerca de Maikop, el arqueólogo Nikolai Veselovsky se topó con 8 tubos de paredes delgadas de más de 1 metro de largo, con una punta estrecha y perforada. Todos ellos fueron colocados a la derecha del personaje de alto rango, encontrado enterrado con ropas ricamente decoradas. 4 de estos tubos también estaban decorados con una pequeña figura de toro de oro o plata. Estos objetos, cuya antigüedad es de aproximadamente 5.500 años, finalmente fueron transferidos al Hermitage en San Petersburgo, donde permanecen hasta el día de hoy. Anteriormente, los expertos suponían que los tubos podían haberse utilizado para sostener un dosel que se usaba en el proceso funerario, o que eran cetros. Un grupo de expertos en Rusia ahora propone otro uso. Estos tubos en realidad eran popotes para beber, probablemente cerveza, de un recipiente común. Un gran recipiente encontrado cerca del lugar del hallazgo podía contener 7 pintas para 8 personas. Los investigadores confirman su hipótesis al encontrar dentro de una de las pajillas gránulos de cebada, así como fitolitos de cereales y granos de polen de tilo. No sería sorprendente que los maicopianos de la Edad de Bronce consumieran cebada fermentada. Esta práctica tiene más de 13.000 años y la producción cervecera a gran escala comenzó a aparecer en Asia entre el quinto y el cuarto milenios antes de nuestra era. Además, es importante señalar que las puntas de estas pajillas estaban equipadas con coladores metálicos. Según los autores, estas estructuras probablemente se usaban para filtrar impurezas. En aquel entonces, la cerveza era más espesa e incluso contenía sedimento. También tienen un parecido sorprendente con las que se encontraron en las pajillas para beber sumerias. Se sabe que los antiguos sumerios del tercer milenio antes de nuestra era bebían cerveza de recipientes comunes. Finalmente, hasta ahora, las pruebas más antiguas de la existencia de pajillas para beber datan de 54 milenios antes de nuestra era, según varias obras de arte encontradas en Irak y el oeste de Irán. Estatua de dragón con cabeza de tigre. Arqueólogos chinos, durante excavaciones en las legendarias ruinas de Sanxingdui, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, descubrieron una estatua de bronce única de una bestia divina, un dragón con cabeza de tigre y cuernos de dragón. Las extremidades delanteras de la estatua de bronce están apoyadas en un soporte triangular de cobre, mientras que la parte trasera se eleva hacia arriba. Los arqueólogos encontraron la estatua en diciembre de 2021, pero decidieron hablar sobre el hallazgo en vísperas del Año Nuevo chino, que según el calendario oriental es precisamente el año del tigre. Se informa que el cuerpo de la deidad de bronce aún no ha sido completamente excavado. Debido a la falta de tiempo y a la gran carga de trabajo, los especialistas decidieron realizar una segunda excavación completa de este artefacto en marzo de 2022. Ya se sabe que el artefacto pertenece a la época de la dinastía Shang, que existió en el territorio de China desde el siglo XVI hasta el XI antes de nuestra era. Según los científicos, la estatua de bronce de medio dragón y medio tigre probablemente era un objeto religioso utilizado en rituales, o bien un símbolo o tótem de algún clan influyente desconocido. Sin embargo, se podrán conocer más detalles solo después de que terminen las excavaciones y se estudie la escultura en el laboratorio. Tiene 14,6 millones de años. Los arqueólogos descubrieron en Nueva Zelanda un hallazgo único, el fósil de una abeja antigua que vivió hace 14,6 millones de años. La nueva especie recibió el nombre de Leoproctus baridonovani y pertenece al género Leoproctus, cuyos representantes aún se encuentran en Australasia y Sudamérica. Un fragmento del fósil de 6,4 milímetros de longitud fue encontrado en los sedimentos del Mioceno en la región de Otago, en la zona de Hindenburg. Los científicos creen que esta especie vivió aquí mucho antes de la aparición de las abejas modernas, y su presencia en la fauna del Mioceno plantea nuevas preguntas sobre la evolución de los insectos en esta región. Si Leoproctus habitaba en Nueva Zelanda hace 14 millones y medio de años, entonces tuvo suficiente tiempo para desarrollar muchas subespecies. Sin embargo, hoy en día solo se conocen 18 especies endémicas, lo que genera preguntas entre los biólogos sobre las razones de una evolución tan limitada. Los túneles que se consideraban un mito. Para los habitantes de Cusco, este descubrimiento se convirtió en una verdadera confirmación de las antiguas leyendas sobre pasadizos subterráneos y tesoros escondidos. Los arqueólogos Jorge Caleru Flores y Mildred Fernández Palomino informaron sobre el descubrimiento de una red de túneles bajo la ciudad,
que conecta el Templo del Sol y la fortaleza de Sacsayhuamán. Según datos preliminares, los túneles datan de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Las soluciones de ingeniería utilizadas en su construcción son impresionantes. Las paredes de piedra son similares a las famosas construcciones incas, resistentes a los terremotos, y el complejo sistema de drenaje evitaba inundaciones. La extensión del laberinto es de aproximadamente 1 kilómetro. Durante todo el año, la profundidad alcanzaba los 2.5 metros. Los túneles tienen 3 ramificaciones. Uno lleva a Calispuquio, el segundo pasa por debajo de la iglesia de San Cristóbal, y el tercero se conecta con Sacsayhuamán. El propósito de estos pasadizos sigue siendo un misterio. Algunos investigadores suponen que los túneles eran utilizados por sacerdotes o comandantes militares para desplazamientos secretos. Otros creen que tenían un significado ritual. En las paredes se han encontrado pequeños nichos, probablemente destinados a sacrificios. Aunque hasta ahora no se han encontrado oro ni artefactos, los propios túneles son un valioso descubrimiento histórico. Las tecnologías modernas, como el georradar, ayudan a estudiarlos sin causar daños. Los habitantes locales apoyan activamente las investigaciones, considerando el hallazgo como una parte importante de su herencia. Cápsula del tiempo milenaria. Quiero mostrarles un antiguo sitio submarino del que probablemente no hayan oído hablar. Este lugar se llama la Cueva Shiyan, que probablemente sea la cantera submarina más grande del planeta. Dentro de la cueva hay rastros de trabajo con maquinaria y otros hechos que indican que fue creada por una civilización desconocida. Y como está inundada por dentro, logró evitar la erosión natural. Así que esta cueva es una cápsula del tiempo con agua pura. La cueva está ubicada en China, cerca del Mar del Sur. En realidad, esta montaña no es una montaña, sino un volcán extinto de más de 80 millones de años. La entrada a la cueva es bastante modesta, pero basta con entrar y verás una sala capaz de albergar a 1000 personas. En el otro extremo de la sala comienzan las cuevas artificiales inundadas de agua. Por cierto, la montaña está situada a 100 metros sobre el nivel del mar y todo esto está dentro de un volcán extinto. Recién en 2009, un grupo de buzos se atrevió a averiguarlo. Sus investigaciones demostraron que la cueva tiene una superficie de al menos 60.000 metros cuadrados. Bajo el agua descubrieron innumerables escalones que conducen a salas inferiores. Siguiendo los escalones, los buzos encontraron losas de piedra apiladas, que evidentemente eran restos de una antigua explotación. Su apariencia recuerda a las losas de las aceras en la antigua China. Los buzos lograron hacer un mapa de la cueva. Los buzos también encontraron varios cuencos, soportes para lámparas y escaleras de bambú. Las paredes de las cuevas están cubiertas de lodo, pero debajo de él, los buzos pudieron encontrar rastros de herramientas. Marcas similares se pueden ver en la cantera de Yansha y en Baalbek. Por cierto, los científicos aún no saben cómo se hicieron estas marcas. Es imposible hacerlas con herramientas manuales. Como la cueva fue redescubierta hace poco, se puede estar seguro de que estas huellas aparecieron ahí hace miles de años. Los investigadores suponen que los antiguos chinos descubrieron estas cuevas hace miles de años y las usaron como cantera. Al mismo tiempo, no trabajaban a la máxima profundidad. Esto lo demuestran los hallazgos encontrados, como lámparas y herramientas. Además, transportar las losas delgadas ya terminadas habría sido extremadamente difícil. Esto también lo indican las escaleras toscamente construidas con piedras. Al mismo tiempo, en las paredes se pueden encontrar por todas partes rastros de herramientas complejas y estandarizadas. Esto indica que en estas minas trabajaban tipos de mano de obra completamente diferentes. Esto sugiere que esta construcción es una estructura megalítica creada por una civilización desconocida que dominó la Tierra hace miles de años. Nuevo dodecaedro romano. En Inglaterra, arqueólogos aficionados descubrieron un dodecaedro único de la época romana. Este hallazgo, realizado en un campo de cultivo en Lincolnshire, es una figura metálica de 12 caras del tamaño de una toronja. Fue encontrada durante excavaciones en las que anteriormente, gracias a detectores de metales, se habían descubierto monedas romanas. El hallazgo de un dodecaedro completamente intacto y más grande de lo habitual fue una sorpresa para los participantes de las excavaciones. Más de 100 dodecaedros similares han sido encontrados en el noroeste de Europa, datados entre los siglos I y III de nuestra era. Generalmente hechos de bronce, tienen orificios de diferentes tamaños en cada cara y puntas en las esquinas. El propósito de estos objetos sigue siendo un misterio para los científicos. Existen hipótesis de que podrían haber sido dados, cabezas de masa, piedras para honda, telémetros para la artillería romana o incluso objetos para adivinación. 18.000 fragmentos de cerámica que muestran la vida cotidiana del antiguo Egipto. Recientemente, los arqueólogos descubrieron una colección de fragmentos de cerámica en el sitio de Artribis.
una antigua ciudad egipcia ubicada a unos 200 kilómetros al norte de Luxor. Se cree que muchos de estos borradores incluso pertenecieron a una antigua escuela. No se había hecho un descubrimiento similar desde principios del siglo XX en el asentamiento de Deir el Medina, donde se encontraron numerosos fragmentos. Los fragmentos de cerámica, también llamados óstraca, encontrados en el templo de Artribis, dan testimonio de la vida cotidiana en el antiguo Egipto hace unos 2000 años. Los arqueólogos también encontraron la mayoría de los restos de vasijas que, al parecer, pertenecían a una antigua escuela. Más accesibles que el papiro, los óstracas se usaban ampliamente en la antigüedad para anotar listas de compras, transacciones comerciales o para enseñar a los estudiantes a escribir y dibujar. Los egipcios usaban una caña hueca o un palito con tinta. Una cantidad tan grande de fragmentos solo se había encontrado una vez antes. A principios del siglo XX, el arqueólogo inglés Sir Flinders Petrie fue el primero en excavar el templo, y después lo hizo la Organización Egipcia de Antigüedades de 1981 a 1997. Sin embargo, los textos encontrados eran principalmente sobre medicina y práctica médica, mientras que estos óstraca cuentan sobre la vida cotidiana de los egipcios. En general, consisten en varias listas de alimentos o artículos de uso diario, así como en líneas escritas repetidamente, como lo haría un estudiante como castigo. Según los investigadores, la gran mayoría de los óstraca están relacionados con el entorno escolar. Hay listas de meses, números, problemas aritméticos, ejercicios gramaticales y un alfabeto de aves. A cada letra le correspondía un ave cuyo nombre comenzaba con esa letra. En cuanto a la escritura, se han encontrado varios idiomas, incluidos jeroglíficos, griego, árabe y copto, lo que demuestra la historia multicultural de la ciudad. Pero el descubrimiento no termina ahí. Los arqueólogos también encontraron óstraca pictográficas. En estos fragmentos están representadas varias figuras, incluyendo animales como escorpiones y golondrinas, personas, dioses del templo cercano e incluso figuras geométricas. Artribis es una ciudad antigua ubicada aproximadamente a 200 kilómetros al norte de Luxor. El sitio arqueológico, que abarca 30 hectáreas, aún no ha sido completamente excavado. Consiste en un complejo de templos, un asentamiento, una necrópolis y canteras. En el complejo de templos hay 2 templos, uno de los cuales todavía está enterrado bajo varios metros de arena. 3 artefactos sorprendentes. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento que podría cambiar la comprensión de la historia del antiguo Egipto. Recientemente se encontró la tumba perdida del faraón Tutmosis. Segundo, un acontecimiento comparable al hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922. Sin embargo, a diferencia de la famosa tumba del Niño Dorado, la tumba de Tutmosis II resultó estar muy dañada. Después de la muerte del faraón, la cámara se inundó y la mayoría de las reliquias probablemente fueron trasladadas a otro lugar. Uno de los artefactos claves son fragmentos de vasijas de alabastro decoradas con el nombre de Tutmosis II. Estas vasijas, hechas en forma de pato, se usaban en rituales y eran prueba del alto estatus de su dueño. La inscripción en ellas ayudó a confirmar que la tumba realmente pertenecía a este faraón. Otro hallazgo importante son los fragmentos de pintura mural que cayeron del techo y las paredes. Los investigadores descubrieron que el techo alguna vez estuvo pintado de azul y cubierto de estrellas, y que las paredes estaban decoradas con textos del libro de Amduat, un texto del antiguo Egipto que narra el viaje del dios Sol Ra por el inframundo. Imágenes similares solo se encontraban en las tumbas de los faraones y de la nobleza cercana. Otro artefacto encontrado es una vara de madera, que pudo haber sido parte de una lanza o de un abanico ceremonial utilizado para abanicar al faraón. En el mango se conservó una inscripción con el título de rey, lo que se convirtió en otra prueba de que la tumba pertenecía a Tutmosis II. En la orilla del río Tigris, en Turquía, los arqueólogos descubrieron una tumba de 12.000 años de antigüedad que podría pertenecer a una mujer chamán. Sus restos fueron encontrados en el asentamiento neolítico de Chemka-Hoyu. Junto a ella se encontraban esqueletos de animales salvajes, alas de perdiz, patas de marta, huesos de cabra u oveja y un cráneo de euro. Los investigadores suponen que la mujer pudo haber sido una intermediaria entre el mundo de los humanos y los espíritus. Los chamanes desempeñaban un papel importante en las sociedades antiguas, realizando rituales relacionados con la naturaleza y fuerzas sobrenaturales. La tumba fue cuidadosamente sellada con una losa de piedra caliza, lo que puede indicar miedo a un posible regreso de la fallecida. Existe la versión de que la consideraban especial o incluso peligrosa para la sociedad. Los arqueólogos realizarán un análisis de ADN y de isótopos en los huesos para averiguar quién era, de qué se alimentaba y qué papel desempeñaba en su tribu. El ataúd sobre el tejado durante siglos, los cuerpos humanos han sido objeto de estudio anatómico y su fuente principal a menudo eran los criminales ejecutados. Sin embargo, con la disminución del número de sentencias de muerte en los siglos XVIII y XIX,
las escuelas de medicina empezaron a sufrir por la falta de cuerpos para la investigación. Este problema dio origen a los resurreccionistas, personas que desenterraban cadáveres recién enterrados para venderlos a los anatomistas. Para protegerse de estos robos, en los cementerios se instalaban jaulas, trampas y se contrataban guardias de seguridad. Algunos cuerpos incluso se dejaban en las casas de los muertos para que la descomposición los hiciera inútiles para los ladrones. Pero el inglés Henry Trick encontró su propio método sumamente inusual. Henry vivió en el siglo XVIII en Stephen Agee, era un próspero tendero y gozaba de respeto en la sociedad. Sin embargo, un día fue testigo de cómo unos ladrones desenterraban un cuerpo en el cementerio. Esto lo impactó tanto que decidió no permitir que le sucediera lo mismo. En su testamento, Henry pidió que su cuerpo fuera colocado en un ataúd de plomo y que lo instalaran bajo las vigas de su propio granero, lejos del cementerio. Incluso previó un castigo para sus familiares si su última voluntad no era respetada. Después de su muerte, en 1724, su cuerpo realmente fue colocado en el granero, lo que atrajo a una gran cantidad de visitantes curiosos. Con el tiempo, el granero se convirtió en una taberna y el ataúd de Henry en una atracción local. Sin embargo, sus restos tuvieron un destino triste. Los visitantes y soldados se llevaban partes como recuerdos, y para principios del siglo XX solo quedaba una pequeña parte del esqueleto. Hoy en día, el ataúd de Henry todavía permanece en el granero, pero los restos se han perdido, dejando solo leyendas sobre su fantasma. Las huellas de los dioses. En el templo de Ain Dara, en el norte de Siria, en tierras áridas, se encuentra un sitio arqueológico único, el complejo de Ain Dara, un conjunto de construcciones alrededor de un majestuoso templo central que por sus características no tiene análogos. Una de sus características más notables son las pisadas gigantes en el umbral, cuya longitud alcanza 1 metro, lo que indica claramente su origen no humano. Según los habitantes locales, las huellas fueron dejadas por una deidad, y el templo recuerda a la descripción bíblica del templo de Salomón. El templo, que data de la edad de hierro de los reinos siro-hititas, surgidos tras la caída del imperio hitita alrededor del año 1180 a.C., y que existieron hasta el año 700 a.C., fue descubierto en 1955. Las excavaciones arqueológicas permitieron estudiar con más detalle su estructura y decoraciones. El templo se eleva sobre un montículo y está rodeado por una galería. Su base está formada por bloques y basaltos macizos. Las paredes están decoradas con intrincados relieves que representan patrones geométricos y animales míticos, lo que demuestra la gran habilidad de sus creadores. La entrada está custodiada por leones y esfinges tallados en piedra. Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado a quién estaba dedicado exactamente el templo. Existe la suposición de que pudo haber estado dedicado a la diosa Ishtar, pero no hay datos precisos. Las huellas humanas gigantes no solo confirman la conexión de la construcción con antiguos mitos y deidades, sino que también resaltan su importancia cultural, religiosa y mística. Sin embargo, en 2018, una gran parte de este templo fue destruida por ataques aéreos. El misterio de las figurillas de bronce del Luristán. A finales de los años 20 del siglo pasado, el mercado de antigüedades se inundó de exquisitas figurillas de bronce. Eran representaciones de personas y animales, copas de bronce repujadas y elegantes alfileres. Fascinaban a los amantes de las antigüedades. Sin embargo, se sabía poco sobre el origen de estas figurillas. Los comerciantes solo mencionaban las montañas de Luristán. Además, no se proporcionaba ninguna información sobre la civilización, la época o el lugar exacto de su origen. Las figurillas comenzaron a difundirse a partir de 1928, cuando en el pueblo de Yarsin, a unos 30 kilómetros al este de Kermanshah, un agricultor local las descubrió en sus campos. El rumor sobre ellas se difundió rápidamente tanto entre los científicos como entre los habitantes locales, quienes pronto comenzaron a excavar. Al mismo tiempo, llegaron al pueblo oleadas de comerciantes que compraban las obras de arte y las revendían a museos y coleccionistas. El arqueólogo occidental que estudió las figurillas de bronce fue el científico de origen alemán Erich Schmidt, quien comenzó a investigar Luristán por primera vez en 1935. Siguiendo el consejo de su esposa, Mary Helen, decidió utilizar un avión para inspeccionar el territorio. De esta manera, Luristán y otros sitios iraníes, incluyendo Persépolis, fueron estudiados previamente desde el aire. La fotografía aérea resultó ser valiosa no solo para el estudio de los lugares, sino también para la arqueología en general. Posteriormente, fue ampliamente utilizada por arqueólogos en todo el mundo y se sigue usando hasta hoy. Sin embargo, además de la fotografía aérea, últimamente los científicos también utilizan el mapeo láser. A pesar de las numerosas excavaciones no autorizadas que comenzaron a finales de los años 20, el equipo de Erich Schmidt logró encontrar una gran cantidad de objetos de bronce, marfil y cerámica. Todos los objetos eran similares a los que se habían encontrado anteriormente. La mayor parte del trabajo de investigación en Surdum se centró en una estructura de varias cámaras que, según se creía,
era un templo o un lugar de culto. Además, los arqueólogos también encontraron muchos objetos en las tumbas. La civilización que creó estos artefactos sigue siendo un misterio. Entre los candidatos se encuentran los primeros medos, un grupo indoeuropeo que vivía en esta zona. Otros científicos creen que las figurillas fueron creadas por los cimerios, un pueblo nómada que surgió en el sur de Rusia y que posiblemente se trasladó al Uristán en el siglo VIII a.C. Las inscripciones cuneiformes en las espadas encontradas en esta región sugieren que los objetos fueron hechos por los casitas, un pueblo que se estableció en Luristán alrededor del siglo XVI a.C. Hasta principios del siglo II a.C. ocuparon la Mesopotamia central y meridional. En cuanto a las propias figurillas, muchas de ellas representaban a hombres y mujeres. También se encontraron muchas figurillas de animales que varían desde grandes felinos o aves rapaces hasta criaturas mitológicas como grifos y esfinges. Este motivo es característico de muchas civilizaciones antiguas. Se cree que simboliza el dominio del hombre sobre la naturaleza. El caballo sin cabeza y su jinete. Los restos de una persona enterrada hace 1400 años, junto a un caballo decapitado, fueron encontrados en un antiguo cementerio en la ciudad de Knittlingen, en el sur de Alemania. Los arqueólogos suponen que sacrificar al caballo para enterrarlo junto con su dueño era un símbolo de gran riqueza y poder. El caballo sin cabeza yace sobre su costado izquierdo junto al cuerpo del guerrero, probablemente su dueño, rodeado de armas y joyas muy raras. El hallazgo se realizó hace unas semanas en un antiguo cementerio en la ciudad de Knittlingen, en el sur de Alemania. La Administración Estatal para la Protección de Monumentos del Consejo Regional de Stuttgart ha estado realizando excavaciones allí desde agosto de 2021. Según los análisis realizados, la persona y su caballo fueron enterrados en la época en que la dinastía merovingia prosperaba en la región, gobernando un vasto territorio en lo que hoy es Francia y Europa Central. Una de las preguntas que claramente atormenta a los arqueólogos es la decapitación del caballo. ¿Por qué le cortaron la cabeza? Algunos intentaron establecer una conexión con el entierro de caballos en la aldea medieval de Wulfsen, en el distrito alemán de Harburg. En 1974 se encontraron 35 entierros humanos y 3 esqueletos de caballos que datan del mismo periodo. Los 3 caballos yacían sobre su lado izquierdo, mirando de sur a norte, y sus cabezas estaban colocadas hacia la derecha. Sin embargo, aquí, la cabeza del caballo aún no ha sido encontrada. ¿Por qué los merovingios de la Alta Edad Media enterraban a sus guerreros caídos junto con caballos? Los arqueólogos están de acuerdo en que sacrificar un caballo y enterrarlo junto con su dueño era un símbolo de gran riqueza y poder. Servía a los reyes de la dinastía. El esqueleto perfectamente conservado de un caballo decapitado junto al cuerpo de este guerrero es solo una de las 110 tumbas excavadas en este lugar. En otras tumbas se encontraron restos de otras personas de aproximadamente la misma época. Algunos de ellos fueron hallados con ricos ajuares funerarios. Por ejemplo, una mujer fue enterrada con un broche de oro y algunos hombres yacían con armas como espadas, lanzas, escudos y puntas de flecha. Los investigadores continuarán estudiando este lugar. Se realizará un trabajo antropológico adicional sobre este jinete para saber más sobre su edad y salud al momento de su muerte, así como las causas de su fallecimiento. El gigantesco sarcófago de piedra pertenecía al poderoso faraón Ramsés III, quien gobernó Egipto durante la 20ª dinastía. Es una verdadera obra maestra de la escultura y el arte ritual del antiguo Egipto. El enorme ataúd de piedra está cubierto de símbolos meticulosamente grabados y escenas del libro de los muertos, que debían ayudar al faraón a atravesar el camino hacia la vida eterna. En sus paredes laterales están representadas diosas protectoras como Isis y Neftis, extendiendo sus alas, simbolizando el amparo y la protección divina. Las inscripciones jeroglíficas narran las hazañas de Ramsés III y sus vínculos con los dioses. Es interesante que este sarcófago fue reutilizado por los sacerdotes reyes de la dinastía 21, lo que demuestra que las tumbas reales se reutilizaban en épocas posteriores. Hoy en día, este gran sarcófago se encuentra en el Louvre, donde miles de visitantes pueden verlo. La piedra rúnica más antigua del mundo. Arqueólogos en Noruega hicieron un descubrimiento sensacional, posiblemente la piedra rúnica más antigua conocida. Fragmentos de arenisca con runas grabadas fueron encontrados en tumbas individuales en el antiguo cementerio de Svingerud. Los investigadores descubrieron que estas piezas encajan como un rompecabezas, formando una sola piedra con un grabado único. Las runas son letras antiguas que se usaban para escribir en lenguas germánicas antes de la transición al alfabeto latino. El origen de la escritura rúnica sigue siendo tema de debate, pero los alfabetos más antiguos ya se usaban antes del año 700 después de Cristo. La datación por radiocarbono de la piedra encontrada mostró que tiene entre el año 50 a.C.
y el 275 después de Cristo, lo que la convierte en el monumento rúnico más antiguo conocido. Lo particular de este hallazgo es que las inscripciones en la piedra representan una mezcla inusual de runas y símbolos desconocidos. Es posible que el tallado haya sido realizado por diferentes personas en distintos momentos, y que la piedra misma haya sido utilizada varias veces. Los investigadores creen que originalmente servía como una señal conmemorativa para una tumba, pero después fue roto y redistribuido entre otras sepulturas. Atlas estelar chino. En 1907, en las cuevas de la ciudad de Dunhuang, en China, se hizo un hallazgo único, un atlas estelar creado a mediados del siglo VII. Este antiguo documento es considerado el esquema astronómico más antiguo que se conoce. Refleja la profunda comprensión que tenían los astrónomos chinos sobre la estructura de la bóveda celeste, superando significativamente el conocimiento disponible en Europa en esa época. El mapa de Dunhuang impresiona por su precisión. Contiene imágenes no solo de las constelaciones principales, sino también de las más pequeñas, así como de estrellas tenues que durante mucho tiempo pasaron desapercibidas en los mapas estelares occidentales. A diferencia de las tradiciones occidentales, donde las estrellas se unían formando figuras mitológicas, los astrónomos chinos usaban líneas imaginarias simples para agrupar las estrellas, mantener el rigor científico y evitar interpretaciones subjetivas. El atlas representa una etapa importante en el desarrollo de la astronomía, mostrando hasta dónde llegaron los antiguos chinos en la exploración del cosmos. Es posible que este mapa se haya utilizado no solo para observaciones astronómicas, sino también para pronósticos y navegación, lo que lo convertía en una herramienta de importancia estratégica. Algunos investigadores creen que un conocimiento tan preciso del cielo estrellado podría estar relacionado con la observación de objetos inusuales en el cielo. Algunas investigaciones mencionan carros celestiales y fenómenos luminosos, lo que da motivos para relacionar estos atlas estelares con el interés en fenómenos extraterrestres. El arco y los cohetes de Rama. Rama es el protagonista principal de la antigua epopeya ramayana, quien siempre es representado con un arco y flechas. Las leyendas dicen que él nunca fallaba y que sus flechas podían atravesar varios objetivos al mismo tiempo. Por ejemplo, en esta imagen, su flecha atraviesa 7 árboles. Normalmente, los escultores antiguos representaban a las personas con atributos. El arco y los cohetes de Rama tenían detalles inusuales. Así es como se representan los arqueros en las paredes del templo Chenokesova. Los arqueros marchan junto a los soldados de infantería comunes con ropa normal, y sus arcos tienen ruedas. Lo sorprendente es que los arcos modernos usan las mismas poleas, que según Wikipedia fueron inventados hace unos 50 años, pero las paredes del templo dejan claro que los antiguos ya usaban esta tecnología hace 1000 años. Claro, llegará algún experto... Скажет, что это просто украшение. Flores, pero ¿para qué querrían los soldados decorar sus armas? ¿De verdad Rama solo necesitaba rodillos en sus arcos para atravesar 7 árboles? Ahora miren sus flechas. Todos saben perfectamente que una flecha debe ser delgada y larga, pero las flechas que vemos en estas imágenes se parecen más a cohetes. La punta de la flecha parece como si tuviera algo dentro y no se parece en nada a una simple punta afilada. ¿Recuerdan la película de Rambo? Hay un tipo en YouTube que demostró que poner explosivos en una flecha es facilísimo, que estas son flechas cohete y no flechas comunes. También lo dicen las leyendas sobre Rama. En ellas se dice que la zona donde caía la flecha quedaba destruida y sus enemigos explotaban, dejando solo hollín tras de sí. Es imposible saber con certeza si Rama y sus soldados tenían una tecnología tan avanzada. Sin embargo, podemos hacernos una idea de los antiguos a partir de las figuras talladas y podemos decir con certeza que eran constructores increíbles, incluso superiores a los modernos. Y basándonos en este hecho, se puede concluir que las armas de las personas antiguas también podrían haber sido mucho más complejas. Нам говорят историки. Rodeado de 2 diosas. En 1908 los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso: estatuas de 4500 años del faraón Menkaura escondidas en las arenas de Giza. Estas esculturas se conservaron casi en perfecto estado, demostrando la gran maestría de los escultores del antiguo Egipto. Menkaura no era solo un gobernante, sino también el constructor de una de las grandes pirámides, y aquí está representado rodeado por 2 diosas. A la izquierda del faraón está Hathor, la diosa del amor, la maternidad y los cielos, que brinda protección y patrocinio divino. A la derecha hay una figura femenina que personifica uno de los nomos regiones de Egipto, lo que subraya la importancia del rey como unificador del país. Estas composiciones no solo engrandecían al faraón, sino que también resaltaban su conexión con los dioses. Las esculturas de Menkaura son algunos de los ejemplos más impresionantes del arte del antiguo Egipto. Ellas nos abren una ventana al pasado, permitiéndonos ver cómo los egipcios percibían el poder, la divinidad y la grandeza real. La cultura norte chico
también conocida como Caral Supe, es considerada una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de los Andes. Existió hace unos 5.000 años y logró avances significativos en arquitectura, agricultura y organización social. Recientemente, los arqueólogos descubrieron una estructura piramidal aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad sagrada de Caral Supe, en el Valle de Supe, Perú. La estructura es un edificio cuadrangular con una amplia escalera que conduce hacia la parte superior. Sus muros están decorados con enormes huancas, que podrían haber tenido no solo un propósito constructivo, sino también un significado ritual. Además de la pirámide, los investigadores encontraron 12 edificios públicos y ceremoniales ubicados alrededor de una plaza central de casi 39 hectáreas. Esto indica la existencia de un pequeño centro urbano con funciones administrativas y religiosas. En la pirámide se identificaron 3 plataformas, lo que evidencia una tradición arquitectónica compleja de la civilización Caral. En el sitio de Chupatzigaro, los arqueólogos también descubrieron geoglifos únicos realizados en el estilo Sechín. Representa un perfil humano y probablemente está relacionado con rituales que reflejan el acceso a los recursos marinos y agrícolas de la región. La primera imagen precisa de la Luna. El inicio del siglo XVII se convirtió en una época de los mayores descubrimientos en astronomía gracias a la invención del telescopio. La Luna, que antes se consideraba un cuerpo celeste liso, se presentó ante los científicos bajo una luz completamente nueva. En 1609, Galileo Galilei utilizó por primera vez un telescopio para estudiar la Luna, descubriendo numerosos cráteres, montañas y valles en su superficie. Sus observaciones representaron una verdadera revolución en la percepción de los cuerpos celestes. Galilei plasmó sus descubrimientos en una serie de dibujos detallados que por primera vez mostraron la topografía real de la Luna. Estas imágenes se incluyeron en su obra Mensajero Sideral, publicada en 1610. Gracias a estos bocetos se hizo evidente que la superficie de la Luna es mucho más compleja de lo que suponían los filósofos antiguos y está formada por irregularidades que recuerdan a las montañas de la Tierra. Es interesante que Galileo no fue el primero en apuntar un telescopio hacia la Luna. Thomas Harriot, un astrónomo inglés, comenzó sus observaciones de la Luna ya en 1609. Sin embargo, sus dibujos eran menos detallados y no tan ampliamente conocidos. Fue Galileo quien tuvo una influencia clave en el desarrollo de la astronomía. El descubrimiento de la Luna como un objeto irregular y vivo inspiró a muchas generaciones de investigadores. Algunos ufólogos creen que los dibujos de Galileo podrían haber sido las primeras imágenes de anomalías en la Luna. Este interés continúa hasta hoy, generando muchas teorías sobre el posible origen extraterrestre de algunas características lunares. Жертвоприношение или военный трофей. Arqueólogos encontraron un broche esmaltado romano del siglo II a.C. Lo descubrieron en el sitio de un asentamiento de la Edad de Hierro en el sur de Ayrshire, Escocia. Es posible que el artefacto se haya utilizado en un ritual de sacrificio durante la fundación, lo que aporta nueva información sobre los contactos entre los romanos y los britanos locales. El broche fue hallado en el territorio de la destilería William Grant & Sons, donde los investigadores encontraron restos de una gran casa de madera y una empalizada fortificada. El broche estaba en una zanja de cimentación, lo que puede indicar su significado ritual. Broches similares se encuentran en las fronteras del Imperio Romano en la Galia, Suiza y a lo largo del Rin. Los científicos suponen que pudo haber llegado a Escocia como un trofeo de guerra, resultado de comercio o como ofrendas a los dioses. El asentamiento de Curac, donde se hizo el hallazgo, estaba en un lugar estratégico. Aunque no había fuertes romanos cerca, los arqueólogos encontraron rastros de un antiguo campamento militar. Además del broche, se encontraron artefactos del Neolítico y de la Edad de Bronce. Esto confirma que este territorio estuvo habitado durante milenios. Una máscara antigua hecha de una sustancia extraña. Hace muy poco, una noticia sensacional dio la vuelta al mundo. Se descubrieron artefactos misteriosos en las costas de Florida. Su antigüedad era evidente, pero su origen era desconocido. En total, los científicos obtuvieron 7 objetos. Todos ellos están hechos de un material que casi no se encuentra en la Tierra, el iridio. Por supuesto, este objeto fue creado por manos humanas y en condiciones completamente terrestres. El asunto es que el iridio se encuentra en grandes cantidades en los meteoritos que han caído. Al parecer, los antiguos notaron la señal del cielo y fueron tras ella. Al obtener la piedra preciosa, empezaron a crear objetos de culto. El análisis de los artefactos mostró que tienen al menos 12.000 años, teniendo en cuenta que el iridio es un material muy refractario y duro. Parece que deberíamos reconsiderar el nivel de desarrollo de la metalurgia de los antiguos incas. Se supone que estos objetos les pertenecen a ellos. Personalmente, no tengo dudas de que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos extraordinarios en áreas que la humanidad moderna aún no ha conquistado. Por eso no hay ninguna duda de que los maestros de hace 12.000 años pudieron crear estas obras maestras.
Lo que más llamó la atención fue la máscara del dios Viracocha. Su grosor es de solo 1.7 milímetros. Además, tiene la imagen de la gran deidad y varios símbolos de culto. Este artefacto permite concluir que la cultura de los incas tardíos es bastante pobre en comparación con los objetos que tienen miles de años. La imagen del dios Viracocha permite determinar con precisión el origen del objeto. Fue creado por los incas hace 12.000 años. Sin embargo, la historia moderna indica que el imperio inca es una de las civilizaciones más jóvenes. Entonces, o los historiadores ocultan intencionalmente la verdad sobre los antiguos incas, o saben muy poco sobre su verdadera cultura. ¿No les suena familiar? Los anglosajones destruyeron la gran historia de los indígenas para dar la impresión de que América no se construyó sobre la desaparición de civilizaciones indígenas, sino en territorios ocupados por tribus nómadas y sin educación. Nuestros conocimientos sobre los eslavos también fueron sometidos a una limpieza similar. No se puede confiar en la historia. Gracias a Dios, los artefactos ayudan a descubrir la verdad olvidada. Los restos de una persona y su armadura de escamas. Hace unos 2500 años, un hombre del noroeste de China fue enterrado con una armadura hecha de más de 5000 escamas de cuero. Este tipo de vestimenta militar hábilmente confeccionada rara vez se encuentra en los documentos históricos. Un grupo de antropólogos informa sobre un descubrimiento excepcional realizado durante las excavaciones en el antiguo cementerio chino de Yangai, ubicado cerca de la ciudad de Turfan, en el borde del desierto de Taklamakan. Desde 2003, los investigadores han analizado más de 500 tumbas, descubriendo una ocupación continua durante casi 1400 años desde principios del siglo XII antes de nuestra era. En una de estas tumbas se encontraron los restos de un hombre de aproximadamente 30 años, enterrado junto con varios artefactos, incluyendo una armadura de escamas. Este es un hallazgo muy raro. Otra armadura similar fue encontrada en la tumba del antiguo faraón egipcio Tutankamón, que data del siglo XIV antes de nuestra era. Otro ejemplar bien conservado que se exhibe en el Museo Metropolitano de Nueva York data de los siglos VIII o IX antes de nuestra era. El grupo de investigación la llama armadura biónica, ya que está inspirada en la naturaleza. Las armaduras se parecen a una especie de chaleco que se podía poner rápidamente. Es una prenda defensiva universal, ligera y muy eficaz para los soldados del ejército. La reconstrucción de la armadura reveló 5444 pequeñas escamas de cuero y 140 escamas más grandes. Todas estaban dispuestas en filas horizontales y unidas con cordones de cuero pasados por las ranuras. Según el análisis de radiocarbono de la espina de planta que quedó atrapada dentro, la armadura fue usada desde el año 786 a.C. hasta el 543 a.C. En ese momento probablemente pesaba alrededor de 5 kilogramos. Según el investigador, esta armadura de escamas a veces se usaba para proteger a los aurigas de los carros y a los jinetes de Asia Occidental. La armadura protegía principalmente la parte frontal del torso, los muslos, el lado izquierdo y la parte baja de la espalda. Su protección en el lado izquierdo permitía al portador usar con facilidad la mano derecha. El ancho y la altura también pueden ajustarse. Sin embargo, al parecer, no fue fabricada en China. Según el Museo Británico, es más probable que este equipo militar sea neoasirio y que date del siglo VII a.C. Quedan algunas preguntas importantes. ¿El portador de la armadura era un guerrero local al servicio de los asirios o capturó la armadura de alguien más? ¿Era él mismo asirio o provenía del Cáucaso Norte y de alguna manera terminó en Turfán? Dejen sus comentarios debajo del video y compártanlo con sus amigos. Definitivamente responderé a todos los comentarios amables. Gracias por ver el video. Hasta luego a todos.